3 hijos crueles abandonaron a sus padres ancianos en una carretera desierta para deshacerse de ellos para siempre. Pero no sabían que estaban desechando una fortuna de $15 millones. Elena despertó esa mañana con una opresión en el pecho que conocía demasiado bien. No era dolor físico. Ese lo sabía distinguir después de tantos años de vida. Era esa angustia que nace en el alma cuando presientes que algo terrible está a punto de suceder. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado, cargado de tensión eléctrica que hacía que cada respiración se sintiera como una lucha. Carlos aún dormía a su lado, su respiración entrecortada por los problemas del corazón que tanto los preocupaban últimamente. Elena lo observó por un momento, viendo las arrugas que el tiempo había dibujado en el rostro del hombre que amaba desde hacía décadas. Un rostro marcado por el trabajo honesto, por las noches sin dormir cuando los hijos estaban enfermos, por las sonrisas regaladas incluso cuando todo parecía imposible. «¿Cómo llegamos hasta aquí, mi amor?», murmuró bajito, acariciando suavemente el cabello canoso de su esposo. Se levantó despacio, cada movimiento una batalla contra las articulaciones que protestaban. En la cocina comenzó a preparar el desayuno como siempre hacía, aunque sabía que sería recibida con caras largas y quejas sobre el gasto en comida. «Mamá, otra vez ese desperdicio». Patricia apareció en la puerta de la cocina aún en bata, pero con una expresión que habría helado la sangre de cualquiera. «Mira cuántos huevos estás friendo. No tenemos dinero para estos lujos». Elena sintió el corazón encogerse una vez más. 3 huevos. Apenas 3 huevos para 4 personas. ¿Dónde estaba el lujo en eso? «Hija, pensé que querrían desayunar algo antes de salir al trabajo». «Yo como en la calle. Es más barato que mantener este derroche todos los días». Patricia arrojó una pila de facturas médicas sobre la mesa de la cocina con un ruido seco. «Por cierto, mira lo que llegó ayer. 500 pesos más en medicamentos para papá. 500 pesos, mamá. Eso es más de la mitad de lo que gasto en mí misma en todo el mes». Elena miró las facturas esparcidas sobre la mesa, como si fueran acusaciones. Cada receta médica, cada examen, cada pastilla se había convertido en motivo de discusión, en prueba de que ellos eran una carga insoportable para sus hijos. «Patricia, hija, el doctor dijo que son medicamentos esenciales para el corazón de tu padre». «¿Esenciales?». Patricia soltó una risa amarga que cortó el aire de la cocina. «¿Sabes qué es esencial? Que yo pueda pagar mis propias cuentas sin tener que mantener a 2 personas que ya no aportan nada a esta casa». Las palabras golpearon a Elena como dagas invisibles. «Ya no aportan nada». Era eso en lo que se había convertido a los ojos de su propia hija. Una mujer que había criado 3 hijos, que había cosido su ropa, cocinado sus comidas, pasado noches enteras despierta cuando estaban enfermos, que había trabajado lavando ropa ajena cuando el dinero escaseaba, ahora no aportaba nada. Carlos apareció en la cocina, caminando lentamente por el mareo matutino que venía junto con los medicamentos para la presión. Su rostro aún tenía las marcas de la almohada, pero Elena vio en sus ojos que había escuchado la discusión. «Buenos días, hija», le dijo a Patricia, intentando sonreír como siempre hacía, incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Patricia ni siquiera respondió. Tomó una rebanada de pan, le untó una capa delgada de margarina y salió de la cocina masticando con rabia, como si cada mordida fuera una protesta contra la existencia de sus padres. Elena sirvió el café a Carlos con manos temblorosas. Se sentaron a la mesa en silencio, comiendo despacio, cada uno perdido en pensamientos que dolían demasiado para ser compartidos. «Ella no habló en serio», murmuró Carlos, pero su voz no tenía convicción. «Sí, habló en serio, mi amor. Y tiene razón». Elena miraba el plato como si pudiera encontrar allí alguna respuesta. «Nos hemos convertido en una carga para ellos». «Elena, no digas eso. Es la verdad, Carlos. Mira cómo vivimos aquí. Con miedo de encender una luz de más, con miedo de comer un huevo de más, con miedo de existir». El ruido de la puerta principal abriéndose interrumpió la conversación. Miguel llegaba del turno nocturno en la empresa, con el traje arrugado y una expresión de cansancio que parecía haberse vuelto permanente en su rostro. Entró a la cocina, miró a sus padres sentados a la mesa y suspiró profundamente, como quien se prepara para enfrentar otro problema. «Papá, necesito hablar con usted». Su voz tenía un tono formal, distante, que Elena no reconocía. Este no era el niño que ella había consolado cuando tenía pesadillas. «Por supuesto, hijo. ¿Qué pasó?».
Miguel arrastró una silla y se sentó pesadamente. La situación no puede seguir así. Patricia tiene razón cuando dice que los gastos médicos se están volviendo insostenibles. Elena sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. Miguel siempre había sido el más equilibrado de los 3 hijos, el que intentaba mediar en las discusiones. Si hasta él estaba... Hijo, podemos tratar de reducir los medicamentos, hablar con el doctor sobre opciones más baratas. Carlos hablaba con la voz quebrada, pero Miguel levantó la mano para silenciarlo. No es solo eso, papá. Es todo. La comida, los servicios, el espacio. Esta casa ya no puede albergar a 5 personas adultas. 5 personas adultas. Elena masticó esas palabras en su mente. ¿Cuándo habían dejado de ser padres para convertirse solo en personas adultas para sus propios hijos? Estamos pensando en una solución, continuó Miguel evitando la mirada de sus padres. Una solución que sería mejor para todos. ¿Qué tipo de solución?, preguntó Elena, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Existe un lugar, una residencia para adultos mayores. No es de los malos. Está en un barrio decente. Tendrían atención médica, otras personas de su edad para conversar. ¿Quieren internarnos? La voz de Carlos salió como un susurro. No es internación, papá. Es una oportunidad para que tengan una vida más adecuada para su edad. Elena sintió lágrimas quemando en sus ojos. Miguel, esta casa fue construida ladrillo por tu padre. Cada rincón tiene la historia de nuestra familia. Mamá, por favor, no complique las cosas. Ustedes saben que la situación se ha vuelto insostenible. Andrés apareció en la puerta de la cocina en ese momento, aún en pijama, a pesar de que ya era casi mediodía. Vivía con sus padres, pero trataba la casa como si fuera un hotel donde tenía derecho a quejarse del servicio. ¿Están hablando sobre la residencia?, preguntó bostezando. Ya era hora. Anoche otra vez no pude dormir bien por la tos de papá, y mamá se levanta cada rato para ir al baño. No es una residencia, Andrés. Miguel intentó corregir, pero sin mucha convicción. Como se llame no importa, lo importante es resolver esta situación de una vez. Mi novia ya ni quiere venir aquí porque se siente incómoda viéndolos por todos lados. Las palabras de Andrés eran como puñaladas certeras en el corazón de Elena. Incómoda. Ellos incomodaban a las personas con su simple existencia. Carlos se levantó de la mesa despacio, cada movimiento pareciendo exigir un esfuerzo sobrehumano. Voy a dar una vuelta, murmuró. Elena sabía que se iba a llorar donde los hijos no pudieran verlo. Carlos siempre había sido así. Guardaba su dolor para sí mismo. Protegía a otros de su tristeza. Mamá, Miguel intentó un tono más suave. No estamos haciendo esto por maldad. Es que la vida se ha vuelto muy difícil para todos. Elena miró al hijo que había sido su orgullo. El primero en conseguir un trabajo estable. El que siempre había traído su salario completo a casa cuando vivía con ellos. ¿Dónde estaba ese muchacho responsable que prometía cuidar de sus padres cuando envejecieran? Entiendo, hijo. Ustedes tienen sus vidas, sus compromisos. Entonces van a aceptar ir a la residencia. Elena se quedó en silencio por un largo momento. A través de la ventana de la cocina podía ver a Carlos en el pequeño jardín que mantenía con tanto cariño, a pesar de los dolores de espalda. Estaba parado frente a las plantas de tomate que había sembrado, los hombros curvados por el peso del rechazo. Necesitamos hablar, dijo finalmente. Déjanos pensarlo. No se demoren mucho. Patricia apareció nuevamente, ya vestida para salir. Yo ya marqué una visita para mañana. Mientras más rápido resolvamos esto, mejor para todos. Elena observó a los 3 hijos salir de casa. Miguel a dormir antes del próximo turno, Patricia al trabajo, Andrés a encontrarse con sus amigos en el bar, como hacía todas las tardes. La casa quedó en silencio nuevamente, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio del abandono que se acercaba como una tormenta. Salió al jardín y encontró a Carlos sentado en el pequeño banco que había construido años atrás, cuando los nietos aún venían a visitarlos y jugaban entre las plantas. ¿Escuchaste?, preguntó sin mirar hacia ella. Escuché. Décadas de matrimonio, Elena. 3 hijos criados con tanto amor. Lo sé, mi amor. ¿Será que fallamos? ¿Seremos padres terribles? Elena se sentó al lado de su marido y tomó su mano callosa por el trabajo. Dimos todo lo que teníamos, Carlos. Todo lo que éramos. Y ahora somos una carga. Se quedaron allí sentados,
tomados de la mano, mirando hacia el jardín que pronto ya no sería suyo. Las flores que Elena plantaba con tanto cuidado, las hierbas que cultivaba para dar sabor a las comidas que nadie agradecía ya, los frutos que Carlos cosechaba con orgullo, todo sería dejado atrás. «Elena», dijo Carlos bajito, «si vamos a ese lugar, va a ser para morir». Ella sabía que tenía razón. Conocían a otras personas que habían sido puestas en residencias por sus hijos. Pocas duraban más de un año. No por la atención médica, sino por el corazón roto. «Al menos estaremos juntos», murmuró, apretando su mano. Pero en el fondo de su pecho, Elena sentía que algo estaba por cambiar. No sabía qué, no sabía cómo, pero había una inquietud extraña en el aire, como si el destino estuviera preparando algo que ninguno de ellos podría imaginar. Dentro de la cartera vieja de Carlos, guardado entre fotografías antiguas de los hijos cuando aún los amaban, había un sobre amarillento que él ni sabía que existía. Un sobre que había llegado años atrás y que Elena había guardado sin abrir, pensando que era una de esas propagandas de banco. El destino tiene sus propios planes, y a veces la justicia llega cuando menos la esperamos, viniendo de los lugares más inesperados. Semanas habían pasado desde aquella conversación en la cocina, y el ambiente en la casa se había vuelto tóxico como aire envenenado. Elena despertaba cada mañana con el estómago revuelto, como si presintiera que algo terrible se acercaba con pasos sigilosos. Carlos apenas podía comer, y ella sabía que no era solo por los medicamentos para el corazón. Los hijos habían cambiado completamente su comportamiento. Ya no había conversaciones casuales, no había buenos días ni buenas noches. Entraban y salían de la casa como inquilinos molestos que apenas toleraban la presencia de los propietarios. Esa mañana fatídica, Elena estaba en el lavadero tendiendo la ropa cuando escuchó voces bajas provenientes de la sala. Reconoció inmediatamente ese tono conspirador. Era el mismo que los hijos usaban cuando eran pequeños y tramaban alguna travesura. Pero ahora la travesura sería con ellos. ¿Está todo listo?, era la voz de Patricia, susurrando como si estuviera planeando un delito. Miguel ya habló con la gente de la residencia. Vienen a buscarlos esta tarde, respondió otra voz que Elena identificó como la de Andrés. Elena sintió las piernas temblar. Esa misma tarde. Ni siquiera les habían avisado. La traición se consumaba en secreto, como un asesinato premeditado. ¿Y si no quieren ir?, preguntó Andrés. Y Elena pudo imaginar la expresión de desprecio en el rostro de su hijo menor. «Van a ir», respondió Miguel con una firmeza que heló la sangre de Elena. «Porque no tienen opción». «¿Les explicaron que es temporal?», preguntó Patricia, pero había algo en su voz que Elena no lograba descifrar. Una vacilación extraña. «Por supuesto que no es temporal», Andrés se rió bajito. «¿Conoces algún viejo que haya regresado de una residencia?». El mundo de Elena se desplomó en ese instante. Se apoyó en la lavadora para no caer. Estaban hablando de deshacerse de sus padres para siempre, como quien descarta muebles viejos que ya no sirven. «Les vamos a decir que es solo hasta que se adapten mejor», continuó Miguel. «Después se van a acostumbrar allá mismo». «¿Y la casa?», preguntó Patricia. «Finalmente, vamos a tener espacio para vivir como gente normal», respondió Andrés con una animación que partía el corazón de Elena como una cuchilla. «Ya pensé en eso. Puedo convertir su cuarto en mi oficina. Siempre quise trabajar desde casa». Elena se tapó la boca con las manos para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. El cuarto donde ella y Carlos habían compartido décadas de sueños, miedos, alegrías y tristezas, sería convertido en oficina para el hijo que nunca había trabajado en serio en su vida. «Cuando lleguen, vamos a estar aquí todos juntos». Miguel daba instrucciones como un general comandando una operación militar. «Tiene que parecer que estamos haciendo esto por amor, ¿entendieron?». «Por amor», repitió Patricia, y Elena captó el sarcasmo venenoso en la voz de su hija. «Exacto. Vamos a llorar un poquito. Decir que es difícil para nosotros también, que los vamos a visitar todas las semanas». «¿Los vamos a visitar?», preguntó Andrés. Y Elena percibió la sorpresa genuina en la pregunta. «Obviamente no». Miguel se rió bajito. «Pero ellos no necesitan saber eso ahora». Elena salió del lavadero tambaleándose, sintiendo como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Encontró a Carlos en el jardín, regando los tomates con movimientos mecánicos, perdido en pensamientos que ella sabía eran tan dolorosos como los suyos.
Carlos, susurró, agarrando su brazo con fuerza. Él se volteó y vio la desesperación estampada en el rostro de su esposa. ¿Qué pasó, mi amor? Hoy. Vienen a buscarnos hoy. Carlos dejó caer la manguera al suelo. El agua siguió corriendo, empapando la tierra alrededor de los pies de tomate que jamás vería crecer. ¿Cómo es eso? Elena le contó todo lo que había escuchado. Cada palabra envenenada, cada plan cruel. Carlos fue palideciendo hasta quedar del color del papel viejo. Sin ni siquiera avisarnos, murmuró, la voz saliendo como un gemido de animal herido. Carlos, no nos quieren más, de verdad, para siempre. Se abrazaron allí mismo en medio del jardín, llorando como dos niños perdidos. Décadas de matrimonio, 3 hijos criados con amor incondicional, una vida entera de trabajo y dedicación. Y así era como terminaría todo. Una hora después, Elena estaba en el cuarto guardando algunas ropas en una maleta vieja cuando Patricia apareció en la puerta. «Mamá, necesito hablar con usted». Elena no respondió. Continuó doblando la ropa con movimientos automáticos, como si se estuviera preparando para un viaje cualquiera. «Mamá, escúcheme». Patricia entró al cuarto con pasos decididos. Llegaron unas personas de la residencia. Vinieron a buscarlos. «Lo sé». Elena no levantó los ojos de la ropa. «¿Cómo lo sabe?» «Los escuché hablando. Escuché todo». Patricia tuvo la decencia de parecer avergonzada por un momento. Miró hacia sus pies, se tocó las manos, suspiró profundamente, pero cuando levantó la cabeza nuevamente, la expresión se había endurecido otra vez. «Entonces usted sabe que es para el bien de todos». «Para el bien de ustedes, hija. Para nuestro bien sería quedarnos en la casa que construimos con tanto amor. Mamá, por favor, no complique las cosas. La gente está esperando abajo». Elena finalmente miró a su hija. Patricia estaba vestida con ropa cara. Se había hecho las uñas. El cabello estaba perfectamente arreglado. Parecía una ejecutiva explicando un despido inevitable. «Patricia», dijo Elena despacio, cada palabra pesando toneladas. «¿Te acuerdas cuando tenías 5 años y tuviste neumonía? Mamá, ¿te acuerdas que pasé 2 semanas sin dormir, cuidándote día y noche? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando Miguel se rompió el brazo y no teníamos dinero para un médico privado? Entonces vendí mi anillo de matrimonio para pagar el hospital». Patricia desvió la mirada. Las cosas eran diferentes en esa época. ¿Te acuerdas cuando Andrés perdió su primer trabajo y se quedó 6 meses sin trabajar, y dividimos nuestra comida con él aunque estuviéramos pasando necesidad? Mamá, pare con eso. No, hija, no voy a parar. Elena se levantó, y por primera vez en meses, Patricia vio fuerza en la postura de su madre. Porque ahora que nos toca necesitar a nosotros, nos tratan como basura. No estamos tratando a nadie como basura. Estamos tratando de encontrar la mejor solución. ¿La mejor solución para quién, Patricia? Antes de que Patricia pudiera responder, Miguel apareció en la puerta del cuarto. «Mamá, la gente de la residencia está esperando. Tienen horario en otros lugares». Elena miró a los 2 hijos en la puerta del cuarto. Miguel evitaba sus ojos, mirando hacia cualquier lugar excepto hacia ella. Patricia tamborileaba los dedos en la puerta, ansiosa por terminar de una vez con esa situación. «¿Dónde está Andrés?», preguntó Elena. «Él tuvo que salir», mintió Miguel mal. Elena sabía que Andrés no había tenido valor ni para aparecer. El cobarde había huido para no presenciar el momento de la despedida. «Voy a llamar a papá», dijo, cerrando la maleta con un clic que sonó como una sentencia final. Carlos estaba en la sala, sentado en una silla como un reo esperando la sentencia. A su lado, 2 mujeres uniformadas esperaban con sonrisas profesionales entrenadas para disfrazar la tristeza de la situación. «Señor Carlos», una de ellas habló con voz demasiado dulce, demasiado artificial. «Le va a gustar mucho nuestra residencia. Tiene jardín, tiene otras personas de su edad, tiene atención médica a las 24 horas». Carlos no respondió. Solo miraba sus manos como si pudieran darle alguna respuesta para esa pesadilla. «Él no se está sintiendo muy bien hoy», explicó Miguel a las mujeres. «Está un poco confundido por la edad». Elena bajó las escaleras y vio la escena. Su marido siendo tratado como un niño problemático, los hijos ansiosos por deshacerse del problema, las funcionarias de la residencia fingiendo que aquello era normal. «Vamos, Carlos». Elena extendió la mano hacia su marido. «Parece que nuestra presencia aquí ya no es deseada». «Mamá»,
No hable así. Patricia intentó un tono conciliador. Ustedes saben que los amamos. Elena se detuvo en medio de la sala y se volteó hacia los 3 hijos. Miguel aún evitaba sus ojos. Patricia fingía una tristeza que no sentía. Andrés continuaba ausente como el cobarde que siempre había sido. Si nos amaran de verdad. Elena habló con una voz que cortó el aire como una hoja afilada. Jamás habrían dejado que llegáramos a este punto. Mamá, si ustedes nos amaran de verdad, habrían hablado con nosotros antes de programar esta remoción. Estamos hablando ahora, intentó argumentar Miguel. Ustedes están comunicando una decisión que ya tomaron. Esto no es una conversación, hijo. Esto es un desalojo. Una de las funcionarias carraspeó discretamente. Disculpen interrumpir, pero realmente tenemos otros compromisos hoy. Elena tomó la mano de Carlos y la apretó con fuerza. Él estaba temblando, y ella sabía que no era solo de frío. Está bien, dijo finalmente. Vamos. La caminata hasta la camioneta fue la más larga de la vida de Elena. Cada paso en la acera que había barrido miles de veces, cada mirada hacia el jardín que Carlos cuidaba con tanto cariño, cada respiración del aire de la casa donde habían sido felices durante tantos años. Los vecinos se asomaron a las ventanas durante la discusión, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa. Doña Mercedes, la vecina de 60 años, saludó tristemente. Ella sabía lo que estaba pasando. Todos sabían. Miguel y Patricia acompañaron hasta la camioneta, haciendo el esfuerzo de parecer tristes delante de las funcionarias de la residencia. Pero Elena veía a través de la actuación barata. Los vamos a visitar la próxima semana, mintió Patricia, dando un beso en la mejilla de su madre que quemó como hierro caliente. Llamamos mañana para saber cómo están, agregó Miguel, añadiendo otra mentira a la colección. Elena y Carlos subieron a la camioneta sin mirar atrás. Cuando el vehículo comenzó a moverse, Elena vio por la ventana trasera a los 2 hijos regresando rápidamente a la casa, como si quisieran huir de la escena del crimen que acababan de cometer. Elena, susurró Carlos, apretando su mano. ¿Cómo llegamos hasta aquí? No lo sé, mi amor, no lo sé. La camioneta siguió por la calle que conocían de memoria, pasando por la panadería donde compraban pan cada mañana, por la farmacia donde recogían los medicamentos, por la plaza donde llevaban a los nietos a jugar cuando aún eran bienvenidos en la vida de sus propios hijos. Cada cuadra que se alejaba era un pedazo de vida que se quedaba atrás para siempre. En la cartera vieja de Carlos, guardado entre documentos antiguos, el sobre amarillento continuaba sellado. Dentro de él, una noticia que lo cambiaría todo, pero que solo sería descubierta cuando ya fuera demasiado tarde para los hijos que habían tirado a la basura el amor más puro que jamás recibirían. El destino estaba preparando su propia justicia, y cuando llegara, sería implacable. 2 semanas en la residencia Villa Esperanza. Elena despertó una vez más, con el ruido ensordecedor de 15 ancianos tosiendo al mismo tiempo en el dormitorio colectivo. El olor a medicina mezclado con desinfectante y orines se había convertido en parte del aire que respiraba, pegado a su piel como una marca de abandono que no se quitaba ni con baño. Carlos estaba en la cama de al lado, pero parecía haber encogido a la mitad desde que llegaron allí. Sus ojos, antes brillantes incluso en la tristeza, ahora estaban opacos como vidrio empañado. Apenas hablaba, apenas comía, apenas se movía. Era como si estuviera muriendo de a poco, un pedacito cada día. Carlos, susurró, extendiendo la mano a través del espacio mínimo entre las camas. ¿Cómo dormiste? Él volteó la cabeza despacio, cada movimiento pareciendo exigir un esfuerzo sobrehumano. Soñé con nuestro jardín, Elena. Soñé que estaba regando los tomates. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. 2 semanas, y los hijos no habían llamado ni una sola vez, ni una vez siquiera para saber si aún estaban vivos. La promesa de visitas semanales se había evaporado como humo, dejando solo el eco amargo de mentiras bien ensayadas. La enfermera Beatriz, una mujer de mediana edad con cara de quien había perdido toda la paciencia con la vida, entró al dormitorio aplaudiendo como si estuviera llamando gallinas. «Vamos, vamos, hora del desayuno. Quien no se levante ahora se queda sin comer». Elena ayudó a Carlos a levantarse. Él temblaba como hoja en el viento, y ella sabía que no era solo por la edad, era por el alma rota en 1000 pedazos. Sus manos, antes fuertes y seguras,
Ahora apenas podían sostener una cuchara sin derramar el contenido. En el comedor, se sentaron en la misma mesa de siempre, con doña Esperanza, que lloraba bajito cada mañana, y don Rodrigo, que se quedaba llamando por hijos que nunca aparecían. La mesa parecía un altar de tristezas acumuladas, donde cada anciano cargaba su propia historia de abandono. Mi hija dijo que me iba a visitar ayer, murmuraba doña Esperanza mientras movía la avena que parecía pegamento. ¿Será que olvidó dónde estoy? Elena y Carlos se miraron. Sabían que la hija de doña Esperanza no estaba olvidada. Simplemente ya no quería saber de su madre, como tantas otras familias que depositaban a sus ancianos allí y desaparecían del mapa. Era el mismo patrón que se repetía una y otra vez. Promesas incumplidas, teléfonos que nunca sonaban, sillas vacías en días de visita. Doña Esperanza, Elena tomó la mano arrugada de la mujer. Nosotros estamos aquí con usted. Era lo único que podía ofrecer, la compañía de otros corazones rotos. Elena, susurró Carlos, empujando el plato de avena lejos de él. No aguanto más este lugar. Lo sé, mi amor, yo tampoco. La comida era insípida, servida sin amor ni cuidado. Los empleados trataban a los residentes como números en una lista, no como personas con historias, sueños y dignidad. Elena observaba cómo algunos ancianos habían perdido completamente la esperanza, sentados en sillas de ruedas, mirando el vacío, esperando únicamente la muerte. Si nos fuéramos de aquí, ¿a dónde podríamos ir, Elena? Nuestros hijos ya no nos quieren. La casa ya no es nuestra. Carlos se quedó en silencio por un largo momento, masticando palabras que dolían demasiado para ser dichas. Elena veía en sus ojos la misma pregunta que la atormentaba. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento se habían convertido en una carga para las personas que más amaban en el mundo? Finalmente, levantó los ojos, y Elena vio allí una determinación que no veía desde hacía semanas. Elena, si de todas formas vamos a morir, que sea en la calle, respirando aire puro, no en este lugar que huele a muerte. Ella sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era miedo, era algo parecido a la esperanza, una esperanza desesperada, pero aún así, esperanza. La idea de libertad, aunque fuera para morir, sonaba mejor que esa prisión dorada. ¿Hablas en serio? Hablo en serio. Podemos tomar nuestras cosas y salir. No somos prisioneros. Pero Carlos, ¿a dónde vamos a ir? A cualquier lugar que esté lejos de aquí. Cualquier lugar donde podamos morir con dignidad. Esa tarde, mientras caminaban por los pasillos estrechos de la residencia, Elena observó cada detalle con nuevos ojos. Los ancianos abandonados en sus camas, algunos gritando nombres de familiares que nunca venían, otros simplemente esperando el final en silencio. Las paredes amarillentas, las luces fluorescentes que parpadeaban, el olor perpetuo a desinfectante que no lograba cubrir otros olores menos agradables. ¿Ven esa pareja?, susurró una empleada a otra, señalándolos discretamente. Llevan 2 semanas aquí, y los hijos ni han llamado. Típico. Las palabras llegaron a Elena como dagas. Típico. Su abandono era tan común que se había vuelto normal, esperado, predecible. Por la noche, acostados en sus camas estrechas, Elena y Carlos planificaron su escape en susurros. Habían observado la rutina de los empleados, sabían que entre las 5 y las 6 de la mañana solo quedaba una enfermera de turno, y que siempre se quedaba dormida en la recepción. Mañana, murmuró Carlos. Mañana seremos libres. 3 días después, en la madrugada, Elena llevaba horas despierta, mirando el techo descascarado del dormitorio. A su lado, Carlos respiraba con dificultad, pero ella sabía que tampoco estaba durmiendo. Habían pasado los últimos 3 días planeando en susurros, como 2 prisioneros tramando una fuga. Cada detalle había sido considerado: qué ropa llevar, qué documentos tomar, cuál era la mejor ruta para salir sin ser detectados. La enfermera del turno nocturno se había quedado dormida en la silla de la recepción, como siempre hacía alrededor de las 5 de la mañana. Era la ventana de oportunidad que habían estado esperando. Los ronquidos suaves que venían de la recepción confirmaron que el momento había llegado. Ahora, susurró Carlos. Se levantaron despacio, cada movimiento calculado para no hacer ruido. Elena tomó la bolsa plástica donde guardaba su poca ropa y los documentos importantes. Carlos se puso el abrigo gastado, que era su única protección contra el frío de la madrugada.
Sus manos temblaron mientras se vestía, no solo por el frío, sino por la emoción de estar a punto de recuperar su libertad. Caminaron de puntillas por el pasillo que olía a desesperanza y abandono. Cada paso era una declaración de independencia, cada respiración un acto de rebeldía contra un sistema que los había reducido a números en un expediente. Pasaron por la recepción donde la enfermera roncaba bajito, la cabeza echada hacia atrás en la silla, completamente ajena a la fuga que se desarrollaba a pocos metros de ella. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero Carlos conocía la manera. Había observado durante días cómo los empleados la abrían por las mañanas, memorizando cada movimiento. Giró la llave despacio, el metal chirriando como un grito ahogado que amenazaba con despertar a toda la residencia. El aire de la madrugada los golpeó como una bofetada helada, pero era el aire más puro que habían respirado en semanas. Elena agarró la mano de Carlos con fuerza, como si fuera a desaparecer si lo soltaba. Por primera vez en mucho tiempo, no había olor a desinfectante, no había gritos de otros ancianos, no había miradas de lástima de empleados cansados. ¿Ahora hacia dónde?, preguntó, mirando la calle vacía bajo la luz amarillenta de los postes. Lejos, Elena, respondió Carlos, su voz más firme de lo que había estado en semanas. Lo más lejos posible. Comenzaron a caminar por la acera agrietada, dos figuras encorvadas por la edad y el sufrimiento, cargando todo lo que quedaba de sus vidas en una bolsa plástica vieja. Pero había algo diferente en sus pasos ahora. Propósito, determinación, dignidad recuperada. Eran fugitivos, pero eran fugitivos libres. Las calles estaban desiertas a esa hora. Solo algunos trabajadores madrugadores se dirigían a sus empleos, ajenos al drama que se desarrollaba en las aceras. Elena pensó en lo irónico de la situación. Toda esa gente tenía familias esperándolos en casa, mientras ellos caminaban hacia la nada, huyendo de las personas que deberían amarlos más. 6 horas después, en la carretera, el sol estaba naciendo cuando llegaron a la autopista que cruzaba la ciudad. Elena sentía las piernas temblar de cansancio, pero siguió caminando porque sabía que detenerse significaba rendirse, y aún no estaba lista para rendirse. Cada paso la alejaba más de esa prisión. Cada metro recorrido era una victoria pequeña pero significativa. Carlos paraba a cada pocos metros, apoyándose la mano en el pecho y respirando con dificultad. Su corazón estaba pidiendo socorro, pero él fingía que estaba bien para no preocupar a Elena aún más. Los medicamentos que había dejado en la residencia comenzaban a hacer falta, pero prefería enfrentar el dolor físico que el dolor emocional del abandono. «Vamos a descansar un poco», dijo ella cuando vio que se estaba poniendo demasiado pálido. Se sentaron en la hierba seca al borde de la carretera. El tráfico era intenso. Gente apurada yendo al trabajo, a sus vidas organizadas, a sus familias que los amaban. Elena observaba cada auto pasar y se preguntaba si esas personas valoraban lo que tenían, si sabían lo afortunados que eran de tener un lugar al cual llamar hogar. «Elena», habló Carlos con voz débil, «¿te arrepientes de haber salido?» «Nunca». Ella agarró su mano con fuerza. «Prefiero morir libre que vivir presa en ese lugar». Un camión pasó tocando la bocina, levantando una nube de polvo que los hizo toser. Elena se limpió los ojos llorosos y vio que Carlos tenía la respiración aún más agitada. Su color había cambiado, adquiriendo esa palidez grisácea que ella conocía demasiado bien. «Mi amor, ¿te sientes mal?» «Es solo cansancio», mintió. Pero Elena vio que estaba sudando frío, a pesar de que la mañana estaba fresca. Siguieron caminando, cada paso una batalla contra el cansancio y la desesperanza. La carretera se extendía infinita hacia adelante, y Elena comenzó a preguntarse si habían tomado la decisión correcta, pero cuando miró hacia atrás y vio la ciudad empequeñeciendo en la distancia, supo que prefería 1000 veces estar allí libre y perdida que presa en esa residencia de horrores. El sol subía implacable en el cielo, transformando el asfalto en una plancha ardiente. No tenían agua, no tenían comida, no tenían un plan más allá de caminar hasta que las fuerzas se agotaran. Pero tenían algo que habían perdido en esas 2 semanas de encierro: dignidad. Mediodía, bajo el sol abrasador. «Elena, no puedo más». Carlos se detuvo en medio de la carretera, las piernas tambaleantes, el rostro blanco como papel. El sol del mediodía golpeaba implacable sobre sus cabezas y no tenían agua, no tenían comida,
No tenían a dónde ir. Habían caminado por horas, pero sus cuerpos ancianos no podían más con ese esfuerzo. Carlos, aguanta solo un poquito más. Debe haber algún lugar cerca donde podamos descansar. Pero ella sabía que estaba mintiendo. No había nada allí. Asfalto caliente, pasto seco y soledad infinita. Estaban en medio de la nada, dos ancianos abandonados por su propia familia, caminando hacia ningún lugar. La realidad de su situación comenzaba a golpearla con fuerza. Eran dos fugitivos sin destino, sin recursos, sin esperanza real de supervivencia. Carlos se apoyó en ella, todo el peso de sus años presionando los hombros frágiles de Elena. Ella sintió sus propias piernas flaquear, pero hizo fuerza para sostener al hombre que amaba desde hacía décadas. Era como sostener toda una vida de recuerdos, de alegrías compartidas, de tristezas consoladas mutuamente. Elena, creo que me voy a desmayar. No, Carlos, no ahora. Vamos a lograrlo. Pero incluso mientras hablaba, ella sentía que él se estaba poniendo cada vez más pesado en sus brazos. Su corazón estaba fallando. Podía verlo por los labios que comenzaban a ponerse azulados, por la respiración entrecortada, por el sudor frío que le perlaba la frente. Elena, te amo. Yo también te amo, mi amor. Siempre te amé. Se abrazaron allí mismo, en medio de la carretera desierta, mientras el sol implacable castigaba sus cuerpos frágiles. Elena sabía que ese podía ser el último abrazo de sus vidas. Décadas de matrimonio, de risas y lágrimas compartidas, de sueños construidos juntos, todo convergía en ese momento bajo el sol despiadado de una carretera perdida. Dios mío, susurró, mirando hacia el cielo azul y vacío. Si tienes alguna misericordia, manda a alguien que nos ayude. Como si la oración hubiera sido escuchada, el rugido de un motor se acercó. Elena levantó la cabeza y vio un auto viejo aproximándose por la carretera. No era nada lujoso. Era un vehículo blanco todo abollado, con la pintura descascarada por el tiempo, pero en ese momento parecía la carruaje más hermoso del mundo. El auto disminuyó la velocidad cuando el conductor vio a los dos ancianos abrazados al borde de la carretera. Elena agitó la mano desesperadamente, como un náufrago saludando a un barco de rescate. El auto se detuvo. De la puerta bajó un hombre joven de unos 30 años con ropa simple de trabajador. Sus ojos eran bondadosos, del tipo de persona que aún cree que vale la pena ayudar al prójimo. Había algo en su expresión que recordaba a Elena los valores que creía perdidos en el mundo. «Dios santo, ¿qué están haciendo aquí solos?», exclamó Sebastián corriendo hacia ellos, viendo inmediatamente que Carlos estaba pasando muy mal. «Por favor», suplicó Elena con voz quebrada. «Mi esposo tiene el corazón enfermo, necesita ayuda». Sebastián no dudó ni un segundo. «Vamos, los llevo al hospital ahora mismo». Ayudó a Carlos a entrar al auto. Elena del otro lado, agarrando la mano de su esposo como si fuera una tabla de salvación. Sebastián aceleró hacia la ciudad más cercana, mirando por el espejo retrovisor para ver cómo estaba el anciano. No hizo preguntas innecesarias, no exigió explicaciones. Simplemente actuó con esa bondad instintiva que Elena había casi olvidado que existía. «¿Cómo fueron a parar allí?», preguntó mientras manejaba. Elena no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar que fueron abandonados por sus propios hijos? ¿Cómo contar que huyeron de una residencia porque preferían morir libres? «Es una historia larga», murmuró. «No necesita contarla ahora», dijo Sebastián con gentileza. «Lo importante es llegar al hospital». Durante el trayecto, Elena observó al joven que había parado a salvarlos. Tenía manos callosas de quien trabajaba duro, ropa simple pero limpia, y principalmente, tenía en los ojos esa bondad que ella había casi olvidado que existía en el mundo. Era la prueba viviente de que no toda la humanidad había perdido la capacidad de amar al prójimo. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó. «Sebastián». «¿Y ustedes?». «Yo soy Elena. Él es Carlos. Mucho gusto conocerlos. Y no se preocupen, todo va a salir bien». Elena no sabía por qué, pero le creyó. Por primera vez en meses, sintió que tal vez el destino no se había olvidado completamente de ellos. En la cartera vieja de Carlos, el sobre amarillento seguía guardado entre documentos antiguos. Dentro de él, una herencia que lo cambiaría todo. Pero en ese momento, la única herencia que importaba era la bondad de un extraño que decidió parar para ayudar a dos ancianos perdidos en la carretera.
A veces, los ángeles llegan manejando autos viejos. Una semana en el Hospital San Rafael. Carlos abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz blanca del cuarto de hospital. Por un momento, no supo dónde estaba. El olor a desinfectante lo hizo temer que hubiera vuelto a esa residencia maldita. Pero cuando volteó la cabeza, vio a Elena sentada en una silla al lado de la cama, sosteniendo su mano con fuerza. «Regresaste a mí», susurró ella. Y Carlos vio que sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Elena, ¿cuánto tiempo?» «Una semana entera, mi amor. Tuviste un infarto grave. Los doctores dijeron que fue por poco». Carlos intentó recordar. La carretera, el sol abrasador, la sensación de que iba a morir allí mismo, abandonado como un animal, y después, un ángel. Un joven con bondad en los ojos que los había salvado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el muchacho que nos trajo aquí? «Sebastián». Elena sonrió por primera vez en días. «Está allá afuera. No se ha ido ni un minuto desde que llegamos. Durmió en el pasillo todas las noches». Carlos sintió los ojos llenarse de lágrimas. Un extraño había hecho por ellos lo que sus propios hijos no hicieron: importarles si vivían o morían. La puerta se abrió suavemente, y Sebastián entró cargando un vaso de café que humeaba. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Carlos despierto. «Don Carlos, gracias a Dios». Dejó el café en una mesita y se acercó a la cama. «¿Cómo se siente?» «Vivo», respondió Carlos con voz ronca, pero agradecida. «Gracias al Señor». «Imagínese, yo solo hice lo que cualquier persona haría». Elena y Carlos se miraron. No, no era lo que cualquier persona haría. Sus propios hijos no lo habían hecho. «Sebastián», habló Elena, la voz embargada. «¿Por qué paraste? ¿Por qué nos ayudaste?» El joven se sonrojó, movió los pies, miró al suelo. «Ah, doña Elena, es que ustedes me recordaron a mis abuelos. Ellos murieron cuando yo era pequeño, y siempre pensé que si algún día veía a unos abuelitos necesitando ayuda, no pudo terminar la frase. Carlos extendió la mano temblorosa, y Sebastián la tomó con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo precioso y frágil. «Hijo, ¿qué hicimos para merecer tu bondad? Usted no hizo nada». A veces, uno simplemente encuentra a las personas correctas en el momento correcto. 3 días después, en el alta médica, el doctor Silva, un hombre de mediana edad con cara de quien había visto mucho sufrimiento, entregó los papeles del alta a Elena con una expresión preocupada. «Doña Elena, necesito ser franco con usted. Su esposo tuvo un infarto serio. Su corazón no aguanta más emociones fuertes o esfuerzo físico». Elena sintió el pecho apretarse, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. «Doctor, nosotros no tenemos a dónde ir». El médico vaciló, miró los papeles, después a ella. «¿Su familia? ¿Ellos saben que ustedes están aquí?» «Ellos ya no quieren saber de nosotros, doctor». Doctor Silva suspiró profundamente. Había visto muchos casos así. Ancianos abandonados por sus propios hijos, arrojados en hospitales como basura descartable. «Mire, doña Elena, no puedo oficialmente recomendar esto, pero...» Bajó la voz. «Tengo una asistente social aquí que conoce una familia que acoge ancianos en situación de calle. Gente buena de corazón. ¿Todavía existen personas buenas en el mundo?» «Existen, sí. Y ustedes ya conocieron a una de ellas». Señaló hacia Sebastián, que estaba en el pasillo conversando con una mujer rubia de unos 40 años. Elena miró por la ventana del cuarto y vio a Sebastián gesticulando animadamente, como si estuviera explicando algo importante. La mujer rubia lo escuchaba con atención, asintiendo con la cabeza. «¿Quién es ella?» «Es Lucía, su esposa. Sebastián la llamó ayer y bueno, mejor que él mismo le cuente». 1 hora después, en el pasillo del hospital, Sebastián se acercó a Elena con una sonrisa tímida, acompañado de la mujer rubia que había visto por la ventana. «Doña Elena, esta es mi esposa, Lucía». Lucía se adelantó y, para sorpresa de Elena, la abrazó como si fueran viejas conocidas. «Elena, Sebastián me contó todo sobre ustedes, sobre lo que sus hijos hicieron, sobre cómo huyeron de ese lugar horrible». Elena no sabía qué decir. Lucía hablaba con una indignación genuina, como si el dolor de ellos fuera suyo también. «Lucía y yo hemos conversado mucho en estos días», continuó Sebastián sosteniendo la mano de su esposa, «y nos gustaría hacerles una propuesta». Elena sintió el corazón acelerar. ¿Acaso le iban a ofrecer dinero?
¿Algún trabajo? No quería ser tratada como caridad. ¿Qué tipo de propuesta? Lucía se agachó para quedar a la altura de Elena, que estaba sentada en una silla de ruedas. Elena, Sebastián y yo llevamos casados 10 años y nunca pudimos tener hijos. Siempre soñamos con tener una familia grande, con abuelos, tíos, primos. Y cuando los vi en esa carretera, completó Sebastián, fue como si Dios hubiera puesto en nuestro camino a los abuelos que nunca tuvimos. Elena sintió las lágrimas correr por su rostro. ¿Qué están diciendo? Estamos diciendo que queremos que vengan a vivir con nosotros, habló Lucía con voz firme. Como familia, como los padres que nunca tuvimos. Pero ustedes no nos conocen. Conocemos lo suficiente, interrumpió Sebastián. Sabemos que ustedes son personas buenas que fueron tratadas mal por su propia familia, y sabemos que ustedes merecen amor y cuidado. Elena lloró tanto que no podía hablar. Era demasiado bueno para ser verdad. Después de tanto sufrimiento, tanta rejección, aparecían 2 ángeles ofreciendo no caridad, sino amor verdadero. ¿Y si les damos trabajo? ¿Y si nos enfermamos? ¿Y si? Lucía sostuvo sus manos con firmeza. Cuando uno ama a alguien de verdad, no existe trabajo, existe cuidado. 2 semanas después, en la casa de Sebastián y Lucía, Elena despertó en el cuarto pequeño pero acogedor que Sebastián y Lucía habían arreglado especialmente para ellos. Las cortinas floridas dejaban pasar una luz suave y podía escuchar a Carlos respirando tranquilamente en la cama de al lado. Por primera vez en meses, había dormido toda la noche sin pesadillas. En la cocina, Lucía preparaba el desayuno tarareando una canción alegre. Cuando vio a Elena, su rostro se iluminó. «Buenos días, mamá Elena». Mamá Elena. Las 2 palabras más dulces que había escuchado en mucho tiempo. «Buenos días, hija. ¿Cómo dormiste?» «Dormí bien». ¿Y papá Carlos?» Elena sonrió. ¿Papá Carlos? Carlos había llorado cuando Lucía lo llamó así por primera vez. Todavía está durmiendo. El doctor dijo que necesita mucho descanso. Por supuesto, y va a tener todo el tiempo del mundo para descansar aquí. Sebastián entró a la cocina, ya arreglado para el trabajo, y le dio un beso en la mejilla a Elena, como hacía todas las mañanas. «Buenos días, mamá. ¿Qué vamos a almorzar hoy?» «Pensé en hacer ese pollo asado que tanto les gustó ayer». «Perfecto. Pero si se siente cansada, puede dejar que Lucía cocine. Imagínese, hijo. Cocinar para ustedes es una alegría». Y era verdad. Después de años siendo tratada como un estorbo en su propia cocina, Elena había redescubierto el placer de cocinar para personas que agradecían, que elogiaban, que pedían repetir. Sebastián salió al trabajo con una sonrisa en el rostro, y Lucía se sentó a la mesa con Elena para desayunar. «Elena, necesito contarte algo». El tono serio de Lucía hizo que Elena se preocupara. «¿Qué pasó, hija?» «Ayer, mientras ustedes estaban descansando, llegó un cartero aquí. Dijo que había estado buscando a Carlos Mendoza durante semanas». Elena frunció el ceño. «Carlos Mendoza. Ese es el nombre completo de mi esposo». «Lo sé. Y trajo esto». Lucía tomó un sobre grueso y oficial de encima de la nevera. «Dijo que es urgente». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Era pesado. Oficial, con el sello de un bufete de abogados. ¿Qué será? No sé, mamá, pero creo que mejor despertemos a papá Carlos para abrirlo juntos. Media hora después, en la sala, Carlos estaba sentado en el sofá cómodo, aún en pijama, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Elena estaba a su lado. Lucía y Sebastián en las sillas de enfrente, todos con expresiones ansiosas. «Ábrelo, Carlos», susurró Elena. «Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos». Carlos rasgó el sobre despacio. Adentro había varios documentos, todos con timbres oficiales y sellos de notaría. Sus ojos recorrieron las líneas, tratando de descifrar el lenguaje jurídico complicado. De repente, se puso blanco como papel. «Elena, esto no puede estar correcto». «¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí?» Carlos sacudió la cabeza. Releyó el documento. Volvió a sacudir la cabeza. «Está diciendo que mi abuelo, el viejo Esteban, él...» ¿Qué tiene tu abuelo, Carlos? Él tenía propiedades, muchas propiedades. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora son mías». Lucía y Sebastián se miraron. «¿Qué tipo de propiedades, papá?» Carlos miró el documento una vez más, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente.
10 inmuebles en el centro de la ciudad, todos alquilados. Y su voz falló. Y una cantidad de dinero que estuvo generando intereses durante 20 años. ¿Cuánto dinero, Carlos?, preguntó Elena con voz temblorosa. Carlos volteó la página. Buscó el número que cambiaría sus vidas para siempre. 15 millones de pesos, Elena. 15 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía se llevó la mano a la boca. Sebastián se recostó en la silla como si hubiera recibido un golpe. 15 millones, repitió Elena sin poder procesar la información. Dice aquí que estuvieron tratando de localizarme durante años, que mandaron cartas a nuestra dirección anterior. Carlos se detuvo, entendiendo todo de una vez. Pero las cartas deben haber llegado cuando ya estábamos viviendo con los muchachos. Ellos deben haber interceptado todo. Elena sintió una rabia sorda subiendo por el pecho. Los hijos sabían. Sabían de la herencia y aún así los habían abandonado para morir. Carlos. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Somos ricos. Después de una vida entera de pobreza, de humillaciones, de desprecio, eran ricos. Pero en vez de alegría, Elena sentía una tristeza profunda. ¿De qué servía tener dinero ahora, cuando los hijos que más amaba en el mundo la habían rechazado? Lucía se levantó y abrazó a los dos. Papá, mamá, esto es maravilloso. Sí, murmuró Elena, pero llegó demasiado tarde. Sebastián se acercó y puso la mano en el hombro de Carlos. No llegó tarde, papá. Llegó en el momento justo, en el momento en que finalmente encontraron una familia que los ama de verdad. Elena miró a esos dos jóvenes que habían abierto el corazón y la casa para dos ancianos abandonados. Sebastián tenía razón. El dinero no había llegado tarde. Había llegado exactamente cuando lo necesitaban, cuando finalmente tenían una familia verdadera para compartir la felicidad. Pero ella sabía que cuando los hijos se enteraran de la herencia, volverían arrastrándose, llorando lágrimas de cocodrilo, pidiendo perdón que no sentían. Y esta vez, Elena sabía exactamente qué les iba a decir. En su corazón, comenzaba a formarse un plan que les enseñaría a sus hijos ingratos el verdadero valor del amor y que recompensaría a quienes realmente lo merecían. La justicia divina a veces tarda, pero siempre llega, y cuando llega, es perfecta. Un mes después del descubrimiento de la herencia, Elena estaba colgando la ropa en el patio trasero, cuando sintió un escalofrío helado recorrer su columna vertebral. Era una mañana soleada de sábado. Lucía había ido al mercado y Sebastián estaba arreglando la llave del fregadero. Todo absolutamente normal. Pero había algo en el aire, una tensión eléctrica que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran, como cuando una tormenta se acerca. Carlos apareció en la puerta trasera, apoyado en el bastón que el médico había recomendado después del infarto. Su rostro, que había recuperado color y vida en las últimas semanas, estaba pálido como papel viejo. Elena, susurró, la voz temblorosa. Hay un auto negro parado en nuestra calle desde hace 20 minutos. Ella soltó la ropa húmeda en la canasta y corrió hacia dentro de la casa, el corazón latiendo descompasado en el pecho. Por la ventana de la sala, logró ver la parte lateral de un Mercedes nuevo, reluciente bajo el sol de la mañana, como una amenaza silenciosa. Nos encontraron, murmuró, las palabras saliendo como una sentencia de muerte. ¿Cómo? ¿Cómo lograron? Elena no respondió porque sabía la respuesta. Dinero. El dinero compra todo. Hasta la ubicación de dos ancianos que solo querían vivir en paz. 15 minutos de tortura silenciosa después, las puertas del Mercedes se abrieron simultáneamente, como si hubieran ensayado ese momento. Miguel bajó del lado del conductor, ajustándose la corbata cara con movimientos calculados. Patricia emergió del asiento del pasajero como una reina bajando de su carroza. Los tacones altos hacían ruido en el asfalto como martillos golpeando un ataúd. Andrés salió por último, bostezando y estirándose, como si despertar antes del mediodía fuera una tortura insoportable. Los tres caminaron hacia la puerta pequeña de la casa con la arrogancia de quien sabe que tiene poder. No había prisa en los movimientos. No había ansiedad por reencontrarse con los padres. Era la caminata confiada de depredadores que finalmente habían acorralado a sus presas. Elena observó a través de la cortina, sintiendo el estómago contraerse como un puño cerrado. Miguel había engordado, señal de que estaba comiendo bien, muy bien.
Patricia usaba aretes de diamante que brillaban tanto que lastimaban los ojos. Andrés vestía una camisa que costaba más que la cuenta de luz de un mes entero. «Están bien de vida», murmuró con amargura. «Muy bien de vida con el dinero que ahorraron deshaciendo de nosotros». El timbre sonó. Un sonido simple, común, que esa mañana sonó como campana de funeral. Carlos se levantó de la poltrona donde estaba leyendo el periódico, cada movimiento pareciendo exigir valor sobrehumano. ¿Abro? No. Elena agarró el brazo de su esposo con fuerza. Abrimos juntos. No merecen que uno de nosotros enfrente esta humillación solo. En el portón, cara a cara con el pasado, cuando Elena abrió la puerta, el primer pensamiento que tuvo fue cómo los hijos le parecían extraños. No físicamente. Físicamente seguían iguales, pero había algo en los ojos, en la postura, en la manera como la miraban, que la hizo sentir como si estuviera frente a tres desconocidos malintencionados. «Mamá». Miguel habló primero, pero la palabra sonó mecánica, ensayada, como una línea memorizada de teatro amateur. «Papá». Patricia asintió con la cabeza, pero no hizo intención de acercarse para un abrazo o siquiera un beso en la mejilla. Andrés ni habló, solo miró alrededor con una expresión de quien está evaluando una propiedad para comprar. «¿Qué quieren aquí?», preguntó Elena, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. «¿Qué pregunta es esa, mamá?». Miguel forzó una sonrisa que no engañaría a ningún niño. «Vinimos a ver cómo están. Estábamos preocupados». «Preocupados». Carlos soltó una risa amarga que cortó el aire matinal. ¿Preocupados después de 2 meses de silencio absoluto? Patricia dio un paso adelante, intentando asumir el control de la situación con ese modo autoritario que Elena conocía también. «Papá, nosotros explicamos en esa época que era para el bien de ustedes. La residencia era el mejor lugar. El mejor lugar era el infierno en la tierra». Carlos explotó, su voz resonando por la calle Pacífica. «¿Ustedes sabían eso cuando nos abandonaron allí?». Algunos vecinos comenzaron a asomarse a las ventanas, atraídos por el tono alterado de la conversación. Doña Carmen, la vecina de 70 años que vivía en la casa de al lado, abrió la cortina discretamente, pero Elena podía sentir sus ojos curiosos observando la escena. «Papá, por favor, no hable así». Miguel miró nervioso hacia los lados, claramente incómodo con la atención que estaban atrayendo. «Vamos a hablar adentro de la casa como personas civilizadas». «¿Ah, personas civilizadas?». Elena sintió una rabia sorda subiendo del pecho como lava de volcán. Las personas civilizadas no abandonan a sus propios padres en una carretera desierta. Andrés finalmente habló con ese tono de impaciencia que siempre usaba cuando las cosas no salían como él quería. «Miren, pueden parar con todo este drama. Venimos aquí a resolver esta situación de una vez por todas». «¿Y qué situación?», Carlos preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Patricia y Miguel intercambiaron una mirada rápida. Esa comunicación silenciosa que Elena conocía desde cuando eran niños y habían hecho alguna travesura. «La situación de la herencia, papá». Miguel habló las palabras despacio, como si estuviera explicando matemática a un niño. «La herencia del abuelo Esteban». El silencio que siguió fue tan profundo que Elena podía escuchar su propio corazón latiendo descompasado en el pecho. «¿Cómo? ¿Cómo saben sobre eso?», logró preguntar. «Nosotros siempre supimos, mamá». Patricia respondió con una naturalidad que heló la sangre de Elena. «Las cartas del bufete de abogados llegaban a casa desde hacía años. Guardamos todo esperando el momento correcto». «¿El momento correcto para qué?». «Para resolver la situación de la familia de una vez por todas». Andrés respondió, sacando el celular del bolsillo y revisando los mensajes como si la conversación fuera solo un inconveniente en su agenda. 20 minutos después, en la sala de estar, por más que doliera admitir, Elena había dejado entrar a los hijos, no por amor o nostalgia. Esos sentimientos habían muerto esa mañana de abandono, sino porque sabía que esa conversación era inevitable y prefería tenerla en territorio conocido. Los 3 hijos se acomodaron en el sofá como si fueran los dueños de la casa. Miguel cruzó las piernas y ajustó el saco caro. Patricia sacó un espejito de la cartera de marca y retocó el lápiz labial rojo sangre. Andrés siguió revisando el celular, claramente aburrido con toda la situación. Elena y Carlos se sentaron en las sillas de enfrente, manteniendo distancia,
como si los hijos fueran animales salvajes que podrían atacar en cualquier momento. Entonces, Miguel comenzó, asumiendo ese tono de ejecutivo que usaba cuando quería intimidar a alguien. Vamos directo al punto. Ustedes heredaron 15 millones de pesos y 10 propiedades del bisabuelo. Eso es dinero de la familia. Dinero nuestro, corrigió Elena, su voz cortante como hoja. Herencia dejada para Carlos, no para ustedes. Mamá, por favor. Patricia suspiró dramáticamente como si Elena fuera una niña caprichosa. Ustedes tienen 70 y tantos años. ¿Para qué necesitan tanto dinero? ¿Para qué necesitamos? Carlos se levantó de la silla con dificultad, apoyándose en el bastón. Para vivir con dignidad, para no depender de nadie, para nunca más ser tratados como basura. Nadie los trató como basura. Andrés habló por primera vez desde que había entrado, sin ni siquiera levantar los ojos del celular. Nosotros encontramos la mejor solución para una situación difícil. ¿Solución? Elena se rió, pero no había humor en la risa. Ustedes nos tiraron en una residencia de horrores y desaparecieron de la faz de la tierra. Era un lugar decente, argumentó Patricia, cruzando las piernas y ajustándose la falda cara. Tenía enfermería, comida, techo. Tenía olor a muerte en cada rincón. Carlos gritó, y Elena vio que sus manos temblaban de rabia contenida. Tenía ancianos llorando por hijos que nunca los visitaban. Tenía gente muriendo de tristeza. Miguel se inclinó hacia adelante, asumiendo una postura más agresiva. Papá, usted está siendo dramático. Lo importante es que ahora encontramos una solución para todos los problemas. ¿Qué solución? Ustedes regresan a casa con nosotros. Patricia anunció como si fuera la cosa más natural del mundo. Nosotros los cuidamos y el dinero de la herencia queda en familia, donde siempre debió haber estado. Elena sintió el mundo girar a su alrededor. La audacia, la cara dura, la completa falta de vergüenza de esos tres seres que habían salido de su vientre era para partir el corazón. ¿Casa? Susurró. ¿Qué casa? La casa de ustedes, donde éramos tratados como estorbos. ¿La casa donde no podíamos ni respirar sin molestar? Mamá, las cosas eran diferentes en esa época. Miguel intentó un tono conciliador que sonaba falso como billete de 3 pesos. Ahora que sabemos sobre la herencia, todo puede ser diferente. Ahora todo puede ser diferente. Elena se levantó también, y por primera vez en meses, Patricia pareció ligeramente intimidada. Ahora que hay dinero de por medio, ustedes se acuerdan de que tienen padres. En ese momento, la puerta principal se abrió y Lucía entró cargando bolsas del mercado. Se detuvo en medio de la sala, analizando la escena con ojos entrenados para detectar peligro. Inmediatamente percibió la tensión en el aire. Vio a Elena y Carlos con expresiones de dolor y a los 3 extraños elegantes sentados en el sofá como si fueran dueños del lugar. «Hola», dijo simplemente, pero había hielo en su voz. Los 3 hijos se voltearon hacia ella como halcones avistando una presa. Patricia la examinó de arriba a abajo. Ropa simple del mercado, cabello recogido en una cola práctica, manos callosas de quien trabaja. ¿Y tú eres?, Patricia preguntó con una arrogancia que hizo que Lucía apretara las asas de las bolsas con fuerza. Yo soy Lucía, la hija de ellos. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía sólido. Andrés finalmente levantó los ojos del celular. Miguel se enderezó en la silla. Patricia arqueó una ceja perfectamente delineada. ¿Hija? Andrés soltó una risita sarcástica. ¡Qué interesante! Nuestros padres anduvieron haciendo adopciones. Lucía depositó las bolsas en el suelo con movimientos controlados, pero Elena podía ver que estaba hirviendo de rabia por dentro. No necesita adopción cuando ganas padres que te aman de verdad. Lucía respondió, mirando directamente a los ojos de Andrés. Y cuando tú retribuyes ese amor, en vez de tirarlos como basura. La frase cortó el aire como un latigazo. Miguel se levantó del sofá, el rostro rojo de indignación. Escucha aquí, señorita. Tú no sabes nada sobre nuestra familia. No sabes nada sobre nuestra historia. Sé lo suficiente. Lucía respondió sin retroceder ni un milímetro. Sé que los encontré abandonados, enfermos, con el corazón roto por la crueldad de sus propios hijos. Sé que lloraban todas las noches preguntándose qué habían hecho mal para merecer tanto desprecio. Patricia intentó un abordaje diferente, forzando un tono maternal que no engañaba a nadie. Lucía, ¿verdad? Mira, Lucía,
Nosotros agradecemos mucho que hayas cuidado de nuestros padres durante este periodo difícil. Podemos hasta compensarte financieramente por el trabajo que tuviste. ¿Trabajo? Lucía soltó una carcajada que no tenía nada de humor. Yo no tuve trabajo. Gané los padres maravillosos que siempre soñé tener. ¡Qué conmovedor!, murmuró Andrés, volviendo a revisar el celular. Pero el juego de casita se acabó. Nuestros padres van a regresar a casa con nosotros. ¿Juego? Lucía se acercó al sofá como una leona protegiendo a sus cachorros. El único juego aquí son ustedes fingiendo que son hijos después de haber abandonado a sus padres para morir en una carretera. Elena observaba todo como si fuera una película surreal. De un lado, 3 personas que habían salido de su propio cuerpo, que había amado incondicionalmente durante décadas. Del otro lado, una mujer joven que había elegido amarlos cuando más lo necesitaban, y se dio cuenta con una claridad dolorosa de quién realmente merecía ser llamado familia. «Basta», dijo, y su voz cortó todas las otras conversaciones. «Basta de esta discusión». Todos se voltearon hacia ella, esperando. Elena respiró profundo, miró a cada uno de los 3 hijos. Miguel con su arrogancia empresarial, Patricia con su frialdad calculista, Andrés con su desprecio perezoso. Y sintió una paz extraña invadiendo su corazón. Finalmente sabía lo que tenía que hacer. ¿Quieren saber nuestra decisión?, preguntó, la voz saliendo firme como piedra. Miguel se enderezó en el sofá, confiado de que el dinero hablaría más alto que cualquier resentimiento. Patricia cruzó las piernas elegantemente, ya imaginando cómo gastaría la herencia. Andrés ni levantó los ojos del celular. «Nuestra decisión», continuó Elena, cada palabra pesando toneladas, «es que salgan de nuestra casa ahora, y nunca más regresen», agregó Carlos, su voz más firme de lo que había estado en meses. La justicia divina había comenzado su obra, y esta vez sería implacable. Una mañana de primavera, mientras Elena regaba las flores que Carlos ya no podía cuidar debido a su salud frágil, vio un auto de la policía detenerse frente a la casa. Su corazón se aceleró, pero esta vez no era miedo. Era presentimiento. El oficial bajó del vehículo con una expresión seria y se dirigió hacia ella. Era un hombre joven, probablemente de la edad de Sebastián, con uniforme impecable y modales respetuosos. «¿Doña Elena Mendoza?» «Sí, soy yo. Soy el oficial Ramírez. Necesito hablar con usted sobre una investigación que estamos realizando. Se trata de una denuncia de abandono de ancianos que fue presentada hace algunas semanas». Elena sintió que el mundo se detenía. Alguien había hecho la denuncia que ella nunca se había atrevido a hacer. ¿Una denuncia? Sí, señora. 5 minutos de intentos desesperados después, Miguel se levantó del sofá, el rostro rojo de indignación y pánico. «Papá, mamá, ustedes no pueden hacer esto. Ese dinero es de la familia, es nuestro derecho». ¿Derecho? Elena soltó una carcajada que cortó el aire como navaja. «Ustedes perdieron cualquier derecho cuando nos tiraron como basura». Patricia intentó una última carta, forzando lágrimas que no convencían ni a ella misma. Se tocó los ojos con un pañuelo de seda, como si fuera una actriz en una obra de teatro mal ensayada. «Mamá, por favor, nosotros nos equivocamos. ¿Está bien? Reconocemos que nos equivocamos, pero ahora queremos arreglar todo. Extrañamos tanto tenerlos en casa». Elena observó la actuación patética de su hija. Las lágrimas falsas, los gestos calculados, las palabras vacías que sonaban como guión memorizado. Durante décadas había criado a esa mujer, había secado sus lágrimas reales cuando era niña, había consolado sus miedos verdaderos. Ahora veía a una extraña, fingiendo emociones que no sentía. ¿Arreglar? Lucía se adelantó, los puños cerrados. ¿Ustedes quieren arreglar o quieren asegurar el acceso a la herencia? Andrés explotó, perdiendo totalmente la compostura. «Escucha aquí, entrometida. Ese dinero es nuestro por derecho de sangre. Ustedes no son nada para ellos. Nosotros somos todo para ellos». Sebastián apareció en la puerta en ese momento, aún con el uniforme de trabajo, pero con una autoridad que hizo que los 3 hijos retrocedieran instintivamente. «Nosotros somos la familia que ellos eligieron cuando la familia de sangre los abandonó». Miguel intentó intimidar. «Ustedes no tienen derecho legal sobre nuestros padres. Podemos accionar la justicia». ¿Pueden? Sebastián sonrió, pero no había humor en la sonrisa. ¿Y van a explicarle al juez cómo abandonaron a 2 ancianos en una carretera?
cómo los internaron a la fuerza en una residencia de horrores, cómo nunca los visitaron, nunca llamaron, nunca se importaron si estaban vivos o muertos. La amenaza resonó en el aire como un disparo. Los tres hijos se miraron entre sí, dándose cuenta de que habían perdido todas las cartas. «Esto no va a quedar así», gritó Patricia mientras caminaba hacia el Mercedes, los tacones haciendo ruido en el asfalto como disparos. «Ustedes van a arrepentirse». «Nosotros ya nos arrepentimos», respondió Elena desde la terraza, la voz calmada como agua quieta. «Nos arrepentimos de haber criado a tres hijos sin corazón». Patricia se volteó una última vez, el rostro contorsionado de odio puro. «Cuando ustedes mueran, ese dinero va a ser nuestro de todas formas por ley». «Si están tan seguros de eso», habló Carlos, apoyado en Lucía y Sebastián como si fueran sus muletas humanas. «¿Por qué no esperan pacientemente?» Miguel entró al auto con movimientos bruscos, encendió el motor y aceleró con fuerza, haciendo que las llantas chirriaran en el asfalto. El Mercedes negro desapareció en la esquina, como una nube de tormenta alejándose. Los vecinos que se habían asomado a las ventanas durante la discusión comenzaron a dispersarse, algunos moviendo la cabeza con desaprobación, otros comentando bajito sobre la escena que habían presenciado. Doña Carmen, la vecina anciana, se acercó al portón después de que el Mercedes desapareciera. «Elena, hija», dijo con voz suave, «hiciste lo correcto. He visto a muchas familias como la tuya. Los hijos solo regresan cuando huele a dinero». «Gracias, doña Carmen. Sus palabras significan mucho para mí. Esos jóvenes que te cuidan», continuó la vecina señalando hacia Sebastián y Lucía. «Esos sí son familia de verdad. El corazón reconoce el amor genuino». Elena sintió las piernas temblar y se apoyó en el barandal de la terraza. Toda la adrenalina de la confrontación estaba saliendo de su cuerpo, dejándola agotada. «Se acabó», susurró. «Se acabó, sí, mamá Elena». Lucía la abrazó con fuerza. «Y usted fue valiente como una leona». Una semana después, en el bufete del abogado, Dr. Herrera, un hombre canoso de 60 años con anteojos de marco dorado, organizó los papeles sobre la mesa de caoba con movimientos precisos. Elena, Carlos, Lucía y Sebastián estaban sentados en las sillas de cuero esperando. «Entonces, don Carlos, doña Elena, está todo resuelto. La herencia está oficialmente transferida a ustedes. ¿Y sobre nuestros hijos?», comenzó Elena. «Ellos no tienen derecho legal alguno sobre la herencia mientras ustedes estén vivos. Y después...» Doctor Herrera sonrió. «Bueno, eso va a depender del testamento que ustedes hagan». Elena y Carlos se miraron. Sabían exactamente lo que querían hacer. «Doctor», Elena habló con voz firme, «queremos hacer nuestro testamento hoy mismo». «Por supuesto. ¿Tienen claro cómo quieren distribuir sus bienes?». Carlos tomó la mano de Elena y la apretó con fuerza. «Sí, doctor, muy claro». 2 años después, la casa simple de Sebastián y Lucía se había transformado en un hogar lleno de vida. Con parte de la herencia, habían ampliado la construcción, agregando habitaciones cómodas con baños privados, una sala común espaciosa con grandes ventanales que dejaban entrar luz natural, y creado un jardín terapéutico más grande donde Carlos cultivaba sus plantas junto con otros residentes que habían encontrado paz en la tierra. La transformación había sido gradual pero hermosa. Donde antes había paredes desnudas, ahora colgaban fotografías de todas las adopciones familiares que habían hecho. Cada anciano que llegaba traía su propia historia de abandono, pero también sus talentos únicos que enriquecían la comunidad. Elena estaba en la cocina preparando almuerzo para 8 personas. Además de ellos 4, había doña Esperanza, que sacaron de la residencia Villa Esperanza, y que ahora sonreía cada día, don Rodrigo, encontrado en una plaza sin tener dónde dormir, y que había resultado ser un excelente contador de historias. Doña Carmen, abandonada por sus hijos en una terminal de autobuses, pero que tenía manos mágicas para la costura. Y don Pedro, cuyos hijos se mudaron al extranjero y nunca más dieron noticias, pero que tocaba guitarra como un ángel. «Abuela Elena», gritó una voz infantil en el jardín. Elena sonrió al escuchar a la nieta que había ganado de regalo, la hija de 3 años de Lucía y Sebastián, nacida poco después de que se mudaran a la casa más grande. La pequeña Sofía, bautizada con el nombre de la bisabuela de Elena,
había traído aún más alegría para esa familia improvisada. Carlos entró a la cocina, más sonrosado y saludable de lo que había estado en años. Elena, llegó una carta. Ella miró el sobre y reconoció inmediatamente la letra de Miguel. Era la quinta carta en 2 años. Las otras las había quemado sin abrir. ¿Qué quieres hacer con esta?, preguntó Carlos. Elena tomó el sobre, lo miró por un momento, después lo tiró directo a la basura. Lo mismo que ellos hicieron con nosotros, respondió. Tirarlo. Esa tarde, sentada en la terraza rodeada de personas que la amaban de verdad, Elena observó el atardecer pintando el cielo de dorado. Carlos estaba a su lado, sosteniendo su mano, como hacía desde hacía décadas. Lucía y Sebastián jugaban con Sofía en el jardín. Los otros ancianos conversaban animadamente sobre los planes para el día siguiente. Así era como una familia debería ser. No sangre, no genes, no obligaciones legales. Amor, cuidado, elección. Elena cerró los ojos y agradeció a Dios por la lección más difícil y más valiosa de su vida. A veces, necesitamos perder la familia que tenemos para encontrar la familia que merecemos. Pero el destino aún tenía una carta más que jugar. Una mañana de primavera, mientras Elena regaba las flores que Carlos ya no podía cuidar debido a su salud frágil, vio un auto de la policía detenerse frente a la casa. Su corazón se aceleró, pero esta vez no era miedo, era presentimiento. El oficial bajó del vehículo con una expresión seria y se dirigió hacia ella. ¿Doña Elena Mendoza? Sí, soy yo. Necesito hablar con usted sobre una investigación que estamos realizando. Se trata de una denuncia de abandono de ancianos. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Una denuncia? Sí, señora. Alguien reportó de manera anónima que usted y su esposo fueron abandonados por sus hijos en condiciones deplorables. Según el reporte, fueron internados contra su voluntad en una residencia y posteriormente abandonados en una carretera. ¿Es esto cierto? Elena miró hacia la casa, donde podía ver a Carlos leyendo el periódico en su silla favorita, a Lucía preparando el desayuno cantando, a Sebastián ayudando a Sofía con sus juguetes, su nueva familia, su verdadera familia. A través de la ventana también vio a doña Esperanza tejiendo en el sofá, don Rodrigo organizando sus libros, don Pedro afinando su guitarra. Todos ellos habían llegado rotos, abandonados, sin esperanza. Ahora tenían luz en los ojos y propósito en sus días. Oficial, dijo Elena con una sonrisa que no había tenido en años. Es cierto que fuimos abandonados, pero fue la mejor cosa que nos pudo haber pasado. El oficial frunció el ceño, confundido. No entiendo, señora. Verá, oficial, cuando nos abandonaron, encontramos algo que habíamos perdido hace mucho tiempo. Una familia que nos ama de verdad. Pero, señora, abandono de ancianos es un delito serio. Sus hijos podrían enfrentar cargos criminales. Elena consideró las palabras del oficial. Sus hijos, que la habían tratado como basura, que habían interceptado su correspondencia, que habían mentido y manipulado para deshacerse de ellos, finalmente enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Oficial, dijo finalmente, creo que es hora de que mis hijos aprendan que las acciones tienen consecuencias. Esa tarde, en la comisaría, Elena dio su testimonio completo. El detective Torres, un hombre de mediana edad con experiencia en casos familiares, la escuchó con atención mientras ella relataba cada detalle. Contó sobre los años de maltrato psicológico, las humillaciones constantes por necesitar medicamentos, sobre la interceptación deliberada de las cartas de la herencia durante años, sobre la conspiración para internarlos sin su consentimiento, sobre el abandono en la residencia de horrores, sobre la fuga desesperada que casi les cuesta la vida, y finalmente, sobre encontrar el amor verdadero en extraños que se convirtieron en familia. Señora Elena, el detective tomó notas cuidadosamente. ¿Usted tiene alguna prueba de estas acusaciones? Testimonios, documentos, testigos. Detective, tengo algo mejor que pruebas. Elena sonrió tristemente. Tengo la verdad. Y si habla con cualquier empleado de la residencia Villa Esperanza, con los médicos del Hospital San Rafael, con nuestros vecinos, todos le dirán lo mismo. ¿Y las cartas interceptadas? Sebastián, mi hijo adoptivo, ayudó a rastrear toda la correspondencia legal. Los abogados confirmaron que enviaron múltiples cartas a nuestra antigua dirección durante años.
Mis hijos las recibieron y nunca nos informaron. El detective asintió tomando más notas. Esto constituye fraude además del abandono. Es un caso serio, señora Elena. Cuando terminó, el detective a cargo del caso la miró con admiración. Señora Elena, su historia es extraordinaria, y quiero que sepa que vamos a hacer todo lo posible para que se haga justicia. Detective, Elena sonrió. La justicia ya se hizo. Tengo la familia que siempre merecí. Lo que ustedes hagan con mis hijos, bueno, eso está en manos de la ley. Una semana después, las noticias llenaron los periódicos locales. 3 hermanos, acusados de abandono de ancianos y fraude. Los nombres de Miguel, Patricia y Andrés aparecían en primera plana, junto con los detalles sórdidos de cómo habían tratado a sus propios padres. Elena no sintió satisfacción leyendo las noticias. Solo sintió una profunda tristeza por los hijos que había perdido mucho antes de que fueran arrestados. Pero esa noche, mientras cenaba con su verdadera familia alrededor de la mesa, rodeada de risas y conversaciones llenas de amor, Elena supo que había tomado las decisiones correctas. Carlos tomó su mano por encima de la mesa. ¿Te arrepientes de algo, mi amor? Elena miró alrededor de la mesa. Lucía sirviendo más comida con una sonrisa. Sebastián ayudando a Sofía a alcanzar su vaso. Los otros ancianos contando historias de sus vidas, sintiéndose valorados y amados. Me arrepiento de una sola cosa, dijo Elena. ¿De qué? De haber tardado tanto en encontrar nuestra verdadera familia. Y por primera vez en años, Elena se sintió completamente en paz. La justicia divina había llegado, no con venganza, sino con amor. El tipo de amor que no se hereda, sino que se elige cada día. El tipo de amor que convierte a extraños en familia y a una casa en hogar. El proceso judicial duró 8 largos meses. Elena y Carlos siguieron cada audiencia desde la primera fila, observando cómo sus 3 hijos enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Miguel perdió su trabajo cuando los periódicos publicaron su arresto. Patricia vio cómo se desmoronaba su reputación en la empresa de contabilidad. Andrés, finalmente, tuvo que trabajar por primera vez en su vida para pagar sus gastos legales. Durante esos meses, la casa de Sebastián y Lucía se convirtió en un refugio no solo para ancianos abandonados, sino también en un símbolo de esperanza para la comunidad. Llegaron periodistas, trabajadores sociales, familias que habían pasado por situaciones similares. Elena se convirtió, sin buscarlo, en la voz de miles de ancianos olvidados. Doña Elena, le preguntó una reportera durante una entrevista, ¿qué les diría a otros padres que están pasando por lo mismo? Elena miró hacia el jardín, donde Carlos jugaba con Sofía, donde doña Esperanza enseñaba a tejer a Lucía, donde don Pedro tocaba guitarra para don Rodrigo. Les diría que el amor verdadero no viene del vientre que te parió, sino del corazón que decide quedarse. A veces, perder la familia que tienes es la única manera de encontrar la familia que mereces. La sentencia final llegó en una tarde de otoño. 3 años de prisión condicional para los 3 hermanos, trabajo comunitario obligatorio en residencias de ancianos, y la prohibición de acercarse a Elena y Carlos sin autorización legal. Además, tenían que devolver todo el dinero que habían gastado con las propiedades interceptadas ilegalmente. Elena no sintió venganza cuando escuchó el veredicto. Solo sintió un profundo vacío por los hijos que había perdido mucho antes de que fueran arrestados. Esa noche, mientras cenaba con su verdadera familia, Carlos tomó su mano por encima de la mesa. Elena, hay algo que debo contarte. Todos en la mesa se callaron. La voz de Carlos tenía un tono serio que Elena conocía demasiado bien. Mi corazón ya no está respondiendo a los medicamentos como antes, continuó con voz tranquila. El doctor dice que, que no tengo mucho tiempo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio del abandono o la desesperanza. Era el silencio del amor preparándose para la despedida. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Tal vez algunas semanas, tal vez algunos días. No lo sabemos con certeza. Lucía se llevó la mano a la boca. Sebastián puso su brazo alrededor de ella. Los otros ancianos bajaron la mirada, cada uno reviviendo sus propias pérdidas. Pero Carlos continuó, apretando más fuerte la mano de Elena. Quiero que sepan que estos últimos años han sido los más felices de mi vida. Encontré una familia que me ama. Vi crecer a una nieta hermosa. Ayudé a construir un hogar lleno de amor. No tengo miedo.
Elena sintió las lágrimas correr por sus mejillas, pero también sintió algo más: gratitud. Gratitud por haber encontrado esta familia, por haber vivido para ver la justicia, por haber aprendido que el amor verdadero no se hereda, se elige. 3 semanas después, Carlos murió en una madrugada de invierno, durmiendo tranquilo en los brazos de Elena. Su último aliento fue una sonrisa de paz, rodeado de todas las personas que lo amaban de verdad. El funeral fue un testimonio del hombre que había sido. La pequeña iglesia se llenó de gente. Sebastián y Lucía, por supuesto, los ancianos de la casa que lo consideraban un padre, vecinos que habían llegado a conocerlo, empleados del hospital que recordaban su gentileza, incluso algunos residentes de Villa Esperanza, que habían logrado escapar y encontrar hogares mejores. Miguel, Patricia y Andrés aparecieron al final de la ceremonia, manteniéndose a distancia como la ley les exigía. Elena los vio de lejos, 3 figuras solitarias que habían elegido el dinero sobre el amor y ahora no tenían ninguno de los dos. No sintió pena por ellos. Había aprendido que algunas personas tienen que perder todo para entender el valor de lo que tenían. Una semana después del funeral, Dr. Herrera llamó a Elena a su oficina para la lectura del testamento final. Sebastián y Lucía la acompañaron, como habían hecho en cada momento importante durante los últimos años. Doña Elena, comenzó el abogado ajustándose los anteojos. Don Carlos dejó instrucciones muy específicas sobre el destino de la herencia. Elena asintió. Había hablado con Carlos sobre esto muchas veces. Sabía exactamente lo que había decidido. La casa y las propiedades principales quedan para usted, por supuesto. Pero hay algunas disposiciones especiales. Dr. Herrera desplegó varios documentos. 5 millones de pesos quedan destinados a crear la Fundación Carlos y Elena, para apoyar a ancianos abandonados y crear más hogares como el que ustedes construyeron. Elena sonrió. Esa había sido idea de Carlos. 3 millones quedan para Sebastián y Lucía, como reconocimiento por haberles dado una familia cuando más la necesitaban. Sebastián y Lucía se miraron con lágrimas en los ojos. Y finalmente, el abogado hizo una pausa dramática. Para Miguel, Patricia y Andrés, don Carlos dejó una cantidad simbólica de $1 a cada uno, junto con una carta. Elena sabía lo que decía esa carta. Carlos se la había mostrado antes de morir. Para los hijos que me abandonaron cuando más los necesité, les dejo lo mismo que ustedes me dieron cuando más los necesitaba. Nada. Que aprendan que las acciones tienen consecuencias y que el amor verdadero no se compra ni se hereda. Se gana cada día con cuidado, respeto y presencia. Espero que algún día encuentren en sus corazones la capacidad de amar de verdad que nunca pudieron darme a mí. Dr. Herrera cerró los documentos. Hay una última disposición. Don Carlos expresó el deseo de que esta historia sea contada, para que otros padres y otros hijos aprendan de su experiencia. Elena miró por la ventana del bufete hacia la calle, donde la vida continuaba. Gente caminando hacia sus casas, hacia sus familias, sin saber lo afortunados que eran de tener a alguien esperándolos. Doctor, dijo finalmente, si nuestra historia puede evitar que una sola familia pase por lo que nosotros pasamos, entonces todo habría valido la pena. 3 años después, Elena se despertó en la misma habitación acogedora donde había encontrado la paz por primera vez. Ahora la compartía con doña Esperanza, que se había convertido en su mejor amiga y confidente. Carlos le había dejado el lugar más bonito de la casa, junto a la ventana, donde podía ver el jardín que él tanto amaba. A través del cristal, vio un espectáculo que llenó su corazón de alegría completa. Sofía, ahora de 6 años, jugaba en el jardín con otros niños. Sebastián y Lucía habían tenido 2 hijos más, Carlitos, nombrado en honor a su abuelo adoptivo, y Elena María, que llevaba el nombre de su abuela del corazón. La Fundación Carlos y Elena había crecido más allá de sus sueños más ambiciosos. Ahora operaban 5 casas como la suya en diferentes ciudades, cada una un hogar donde ancianos abandonados encontraban familia verdadera. Sebastián se había convertido en el director de la fundación, dejando su trabajo anterior para dedicarse completamente a esta misión. Lucía dirigía los programas de integración familiar, ayudando a conectar a los ancianos con familias adoptivas que los valoraran. Esa mañana, mientras Elena observaba la vida floreciendo en el jardín de Carlos, llegó un auto conocido. Era Dr. Herrera, pero no venía solo.
Con él bajó una mujer joven con 2 niños pequeños. «Doña Elena», dijo Sebastián entrando a la habitación. «Tenemos visitantes especiales». «¿Quiénes son?» «Es Patricia», respondió Sebastián suavemente. «Pero no viene a reclamar nada, viene a disculparse». Elena sintió un nudo en el estómago. Después de todos estos años, después de todo lo que había pasado, ¿qué quiere? Dice que perdió a su esposo en un accidente hace algunos meses, que está sola con los niños y que finalmente entendió lo que ustedes sintieron cuando los abandonaron. Elena cerró los ojos. El círculo se completaba de la manera más inesperada. ¿Qué le dijiste? Le dije que era su decisión, mamá Elena. Siempre ha sido su decisión. Elena miró nuevamente hacia el jardín. Vio a Sofía persiguiendo mariposas, a Carlitos dando sus primeros pasos en el pasto, a Elena María durmiendo en su carriola bajo la sombra del árbol que Carlos había plantado. Vio la vida continuando, el amor multiplicándose, la familia creciendo no por sangre sino por elección. «Dile que puede pasar», dijo finalmente, «pero que entre sola primero. Los niños pueden quedarse con Lucía en el jardín». 10 minutos después, Patricia estaba sentada junto a la cama de Elena. Se veía diferente. El cabello ya no estaba perfectamente arreglado. La ropa era simple, práctica, pero principalmente había algo en sus ojos que Elena no había visto en años: humildad. «Mamá», comenzó Patricia, y la palabra sonó diferente esta vez. «Vine a pedirte perdón». «¿Por qué ahora, Patricia?» «Porque ahora entiendo. Cuando Roberto murió y me quedé sola con los niños, cuando los vecinos empezaron a tratarme como una carga, cuando me di cuenta de que los amigos desaparecen cuando necesitas ayuda de verdad, entendí lo que nosotros te hicimos». Elena escuchó en silencio. «No vengo a pedirte dinero, mamá, ni herencia, ni nada material. Solo vine a decirte que me arrepiento, que fui una hija terrible, que tú y papá merecían amor, no abandono». Por primera vez en años, Elena vio lágrimas reales en los ojos de su hija. «¿Y tus hermanos?» «Miguel emigró a otro país después del juicio. Nunca volvió a contactarnos. Andrés sigue siendo el mismo. Cree que todo fue injusto, que nosotros éramos las víctimas». Elena asintió. «Algunas personas cambian, otras no». «Patricia», dijo Elena suavemente, «el perdón no es algo que se pide, es algo que se vive. Si realmente te arrepientes, demuéstralo con tus acciones, no con tus palabras». «¿Cómo?». Elena señaló hacia la ventana, donde se veía la placa de la Fundación Carlos y Elena. «Hay muchos ancianos que necesitan lo que yo encontré aquí: amor, respeto, dignidad. Si quieres mi perdón, dedica tu vida a asegurar que otros no pasen por lo que nosotros pasamos». Patricia siguió la mirada de Elena hacia el jardín, donde sus propios hijos jugaban con Sofía bajo la mirada cariñosa de Lucía. «¿Me darías una oportunidad, Patricia?» Elena tomó la mano de su hija, arrugada ahora por primera vez en años. «Yo perdí una hija hace mucho tiempo, pero tal vez pueda ganar una colaboradora en esta misión». 6 meses después, Patricia se había mudado a la ciudad y trabajaba como coordinadora en una de las casas de la fundación. Sus hijos crecían llamando abuela a Elena y jugando cada fin de semana en el jardín que Carlos había soñado. No era la familia que Elena había imaginado cuando era joven, pero era la familia que había elegido construir con amor, paciencia y segundas oportunidades. Una tarde, mientras Elena leía en su silla favorita junto a la ventana, Sofía se acercó corriendo desde el jardín. «Abuela Elena, ¿me cuentas otra vez la historia de cómo el abuelo Carlos y tú encontraron nuestra familia?» Elena sonrió, cerró el libro y tomó a la niña en sus brazos. «Ven acá, mi amor. Te voy a contar la historia más importante del mundo. Cómo aprendimos que la familia verdadera no se nace, se hace». Y mientras el sol se ponía sobre el jardín donde Carlos había plantado semillas de amor que ahora daban frutos de esperanza, Elena comenzó a contar la historia que había cambiado tantas vidas. Había una vez 2 abuelitos que pensaban que ya no eran importantes para nadie. Afuera, el mundo seguía girando. Pero adentro de esa casa, en ese jardín, en esos corazones unidos por la elección y no por la sangre, había algo que el tiempo jamás podría destruir. Una familia construida con el único material que realmente importa: el amor verdadero.
You might have to screw it. There you go. Oh, it's self-tapping. We don't have to worry about it. Nice. Ravi?